Capítulo 5. El ejemplo de Jesús. Gustav Bergström fue misionero en Brasil por 55 años y uno de los más grandes testigos personales que he conocido. Algunos años atrás, tuve la oportunidad de ir a predicar a Río de Janeiro y mencioné a Gustav Bergström en mi mensaje. Después del servicio, un brasileño se me acercó para contarme su historia. «Yo soy un creyente debido a Gustav», comenzó él. El hombre había sido inspector de boletos de un tren. Gustav viajó mucho en trenes mientras iba a través de Brasil para testificar y fundar iglesias. Él siempre portaba muchos tratados del Evangelio y normalmente llevaba Biblias para regalar a quienes respondían a su testimonio. Mientras el inspector recolectaba los boletos, Gustav le testificó. El inspector estaba ansioso de aprender más, pero no tenía una Biblia. En ese momento Gustav no llevaba ninguna consigo, pero prometió traerle una cuando el tren pasase por el pueblo de nuevo. «¿Cuándo volverá?», preguntó Gustavo. «En 3 días», respondió el inspector, «pero arribamos a las 3 a.m. y solo pararemos para poner combustible. Allí estaré», dijo Gustavo. El inspector de boletos no le creyó y pronto se olvidó de la promesa. 3 días después, en la mitad de la noche, el tren entró en el pueblo y se detuvo en la estación. En la tenue luz el inspector vio una figura solitaria y sombría de pie en la plataforma. Era Gustav Bergström. Sin una palabra, Gustav se inclinó hacia el portero, le pasó una Biblia en portugués y se alejó. «Debido a esa cita, encontré a Cristo», dijo él. «Hoy soy un pastor de las Asambleas de Dios». La mayoría de los creyentes no han sido alcanzados en un servicio en la iglesia o en una campaña de evangelización en un estadio, sino por medio de un encuentro personal. Lección 5.1. La oportunidad al principio de su evangelio. El apóstol Juan registra en los capítulos 3 y 4.2 de los encuentros de Jesús con individuos, Nicodemo y la mujer samaritana. Estos relatos presentan claros ejemplos de cómo debemos interactuar con los no creyentes. Los contrastes y similitudes entre ambos encuentros son impresionantes. Primero, consideremos las diferencias entre Nicodemo y la mujer samaritana. Nicodemo era un hombre, la samaritana era una mujer. Su encuentro con Jesús fue intencional, el de ella no. Él seguramente era un respetado líder religioso judío. Ella era una mujer inmoral. Él fue respetuoso con Jesús. Ella fue inicialmente indiferente y un poco defensiva. Él era educado, ella era inculta. Él estaba hablando en serio. Ella fue mucho más casual, por lo menos al principio. Ambas personas necesitaban lo que solamente Jesús podía darles. Aunque las diferencias entre Nicodemo y la mujer samaritana parecieran grandes, sus necesidades espirituales eran esencialmente las mismas. En ambos encuentros, Jesús no solo se concentró en esa relación, sino que también se reveló a sí mismo como la respuesta a su necesidad espiritual. El relato de Juan sobre la conversación de Jesús con Nicodemo termina de manera abrupta y no se nos dice si Nicodemo tomó una decisión definitiva. Por otro lado, la historia de la mujer samaritana termina con un claro resultado de su decisión. Su respuesta a Jesús no solo cambió su propia vida, sino también la del resto de su comunidad. El relato de Juan sobre la conversación de Jesús con la mujer junto al pozo es el registro más completo de un encuentro que él tuvo con una persona no creyente. De este podemos aprender el proceso por el cual Jesús comunicó la verdad y el entendimiento espiritual a circunstancias cotidianas. La historia del encuentro de Jesús con la mujer junto al pozo nos provee un ejemplo maravilloso de cuán clara y sensiblemente habló Jesús con las personas, poniéndose a nivel de ellas. Él estaba consciente de sus respectivas culturas y de su entendimiento y necesidades personales. Su conversación con la samaritana es un ejemplo eficaz de comunicación interpersonal. Aunque cada encuentro personal con un no creyente es único, un análisis de este relato ofrece ayuda inspiradora e instructiva a todos aquellos involucrados en el evangelismo personal. La lectura de Juan 4 nos revela cómo trata Jesús con la mujer paso a paso, dándonos ejemplos de asuntos potenciales que enfrentamos al comunicar verdades espirituales a los no creyentes. En ocasiones cotidianas salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Cuando Juan escribió que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, la palabra griega usada es dei, la cual señala que algo es una necesidad. Algunos han interpretado erróneamente que Jesús necesitaba ir por Samaria porque sabía de antemano de su reunión divina con la mujer. Aunque el Espíritu Santo más tarde le reveló el estado civil de ella, el texto no da indicación de que Jesús tenía alguna dirección previa consciente del Espíritu en cuanto a la mujer. En esos días los judíos tomaban una ruta más larga cuando viajaban desde Judea a Galilea, intencionalmente evitaban pasar por Samaria. El tiempo era un factor. La ruta por Samaria era el camino más corto y directo. Incluso considerando las costumbres judías más comunes de evitar Samaria, la redacción del texto implica que Jesús no estaba consciente del inminente encuentro con la mujer samaritana. Juan escribe que Jesús se sentó junto al pozo porque estaba cansado del viaje. Este encuentro, que resultó sorpresivo, es un recordatorio a todos los creyentes a estar listos para aprovechar la oportunidad cuando Dios la provee. Aunque Jesús probablemente tomó la ruta de Samaria porque era la más corta, la interrupción divina de su viaje resultó en que se quedara 2 días en Samaria. Durante ese tiempo la mujer samaritana y muchos otros llegaron a creer en él. Los momentos más oportunos para evangelismo personal no ocurren cuando los cristianos van los sábados de puerta en puerta. En cambio, vienen las circunstancias de cada día. Mientras hacemos las actividades cotidianas de la vida, Dios abre la oportunidad para testificar. El Espíritu Santo omnisciente, que escudriña los corazones, sabe cuando los no creyentes están listos para que la semilla del mensaje de Dios sea plantada o regada. Las oportunidades naturales: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El diario vivir nos provee razones naturales por las cuales debemos interactuar con personas. Estos encuentros naturales con frecuencia pueden convertirse en oportunidades para testificar. Los momentos de evangelización no necesitan ser compuestos, tan solo suceden. El Espíritu Santo usa estas ocasiones para prepararnos el camino en la misión a la cual el Señor nos ha llamado. En su instrucción a sus discípulos después de este evento, Jesús dijo: «Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores». El Espíritu Santo va delante de nosotros y obra en vidas y circunstancias, preparando buenas obras para nosotros, según Efesios 2:10. Nuestra responsabilidad es estar alerta a esas oportunidades y responder. Lo único que nos costará la mayoría de las veces es tiempo. Barreras sociales. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». El comentario explicatorio de Juan porta significado. No fue la mujer samaritana la que dijo que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Juan incluyó esta información, ya que él escribió el Evangelio muchos años después del incidente. Creyó necesario explicar la segregación social entre judíos y samaritanos. La costumbre en los días de Jesús habría prohibido conversaciones públicas entre hombres y mujeres, especialmente entre judíos y samaritanos. Un rabí judío hubiera quedado sediento antes que violar estas costumbres. El beber del cántaro de la mujer samaritana sería ceremonialmente impuro. Aún la mayoría de los cristianos que están comprometidos para ser testigos de Cristo desarrollan un perfil mental del tipo de gente que ellos creen Dios los usará para alcanzar. Normalmente piensan alcanzar otros como ellos mismos. Pero Dios quiere que estemos listos, como lo estuvo Jesús, a cruzar barreras sociales para tocar espiritualmente a las personas perdidas que son culturalmente distintas a nosotros mismos, como se enfatizó en el capítulo 2 de este libro de texto. Dios nos ha llamado a alcanzar a todo tipo de personas. Si permitimos que las barreras sociales o políticas nos entorpezcan, perderemos las oportunidades de compartir a Cristo con los no creyentes. Debemos hacer como dijo el apóstol Pablo: «A nadie conocemos según la carne». Durante mi ministerio adulto he viajado por muchos países. En cada cultura me he asombrado de encontrar que las necesidades humanas básicas de la gente son fundamentalmente similares. Debemos mirar más allá de los elementos culturales, exteriores y superficiales para ver a otros como Jesús los ve. Yo he tenido la oportunidad de testificar a personas de muchas razas y nacionalidades, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres.
Sus necesidades espirituales eran las mismas. Mientras viajaba por avión, he conversado con un gurú de la India, varios psiquiatras, doctores, abogados, estudiantes, empresarios, amas de casa, músicos, actores y atletas profesionales. Cada persona necesita descubrir su razón de vivir, encontrar paz con Dios por medio de la comunión con Jesucristo y recibir perdón de pecados y el don de la vida eterna. Creer en la gente, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La actitud de Jesús hacia la mujer samaritana fue sorprendente. Su declaración hacia ella revela que Cristo percibía un hambre espiritual dentro de ella que le motivaría a buscar el agua viva que él tenía si solo supiera quién era él. Ella estaba viviendo en pecado, sin embargo Jesús creyó en el deseo de su corazón de verdad espiritual. Mucho se dice acerca de la visión en el mundo cristiano. Algunos hablan sobre una visión para un gran ministerio u obra. Yo creo que necesitamos al Espíritu Santo para darnos la visión de apreciar el potencial espiritual en la gente a pesar de su apariencia. La revelación de la palabra de Dios y las experiencias personales demuestran que solo Jesús puede satisfacer las más profundas necesidades y el anhelo de nuestros corazones. Eso es cierto para toda persona. El no creyente todavía no lo sabe. No debemos asumir que encontraremos resistencia y hostilidad en la gente y luego dejar que esa percepción nos aparte de compartir las buenas nuevas con confianza. No importan cómo la gente parezca ser por el exterior o qué tan negativa percibamos su actitud hacia las cosas espirituales, en el fondo tienen un hambre espiritual que solo Jesús puede satisfacer. Lección 5.2. El enfoque alegato potencial. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Cuando la mujer le hizo esta pregunta retórica a Jesús, ella realmente estaba diciendo que Jesús no era más grande que Jacob. Jesús pudo haber respondido de manera defensiva o con información negativa relacionada con Jacob, en cambio rehusó permitirse ser llevado a tal discusión. Nuestra tarea no es ganar alegatos, sino ganar personas. Cuando hablamos con las personas acerca de asuntos espirituales, invariablemente se suscitarán temas de controversia sobre problemas morales o sociales. Aún podríamos ser desafiados o confrontados por los no creyentes. Con el alma eterna de alguien en juego, no debemos permitir que el orgullo personal o el ponerse a la defensiva nos lleven hacia un alegato. Las lecciones siguientes concernientes al evangelismo perceptivo enfatizarán que no podemos controlar lo que las personas dirán o cómo nos van a tratar. La posibilidad de que haya un alegato cuando se conversan asuntos espirituales está siempre presente. Debemos estar en guardia para no permitir que la conversación desemboque en un conflicto personal que cerrará la puerta a un testimonio eficaz. Centro de interés, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Para entablar una conversación significativa con un no creyente, el tema debe ser de su interés. Un factor fundamental en la comunicación interpersonal es que para entablar un diálogo significativo con una persona, aun si estamos dirigiendo a alguien a discutir un tema en el cual ellos no están inicialmente interesados, debemos siempre comenzar por sus deseos e intereses. Este concepto será tratado más extensivamente en el capítulo 9. Un estudio de los evangelios revela que Jesús capturó y al mismo tiempo mantuvo el interés de sus oyentes. Él usó principalmente cosas del diario vivir que eran de interés y relevancia para su audiencia. Su encuentro con la mujer samaritana en el pozo es un ejemplo de peso. El centro de interés en esa conversación fue el agua. En el contexto moderno y tecnológico, el agua se da por sentado. Es asequible beber de botellas disponibles en cualquier comercio, supermercado, gasolinera y aeropuerto. En los tiempos de Jesús, el agua debía ser cargada cada día desde un pozo. Era una tarea esencial de la vida. Jesús tomó algo que era una necesidad diaria para la supervivencia física y lo conectó con la esfera espiritual al hablarle a la mujer del agua viva.
La comunicación eficaz, particularmente la comunicación persuasiva, necesita comenzar con algo que es conocido y entendido por la gente antes de dirigirles a comprender algo desconocido, tal como la verdad espiritual. Determinar un apropiado centro de interés en una conversación depende de varias cosas. La importancia de escuchar eficazmente. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos parecen ver el acto de testificar como comunicación de un sentido, un poco como predicar un sermón a una persona. La comunicación eficaz involucra escuchar más que hablar. A veces más de la mitad del testimonio eficaz es simplemente escuchar y estar solícito de aprender cuáles son las inquietudes e intereses de la persona. La conversación de Jesús con la mujer samaritana ejemplifica el escuchar eficazmente. La naturaleza del evangelismo perceptivo. Normalmente, el medio más eficaz de testificar no es una rutina de evangelismo predeterminada, sino más bien un mensaje personalizado que responde a los intereses y necesidades del no creyente. Para ser capaces de concentrarnos en algo que es de interés y relevante al individuo, nuestra mente necesita cada vez más estar llena con la verdad de la palabra de Dios. Esta es una búsqueda de toda la vida. Jesús dijo que el Espíritu Santo recordaría a sus discípulos las cosas que Jesús había enseñado. La misma promesa es cierta para sus seguidores hoy. Un estilo de vida centrado en el estudio de la palabra de Dios dispondrá la verdad para que el Espíritu Santo la traiga a nuestras mentes. En contraste, el Espíritu Santo no recordará a nuestra memoria algo que no ha sido puesto allí anteriormente. La necesidad de conexiones creativas dependa del Espíritu Santo para ayudarle a conectar los intereses y deseos de la persona con sus necesidades más profundas, las cuales son buscar el propósito de su existencia, perdón de pecados y vida eterna. El Espíritu Santo puede guiar las conversaciones. Él puede aún guiar al no creyente a buscar conversación que abrirá puertas para testificar. Nuevamente, la clave es escuchar. Si usted hace en oración un esfuerzo concentrado y está quieto, pidiendo al Espíritu Santo que guíe la conversación, Él puede ayudarle a pensar y hablar creativamente mientras las personas hablan de sí mismas. La necesidad de ser entendidos. Cuando se aplican verdades espirituales a temas que interesan al oyente, asegúrese de hacer todo lo posible para usar el vocabulario con el cual él esté familiarizado. El vocabulario teológico o jerga cristiana tan solo confundirá a aquellos que no están acostumbrados con tales términos. Hay un tema en el cual todos están interesados, en sí mismos. En la mayoría de las conversaciones con aquellos que acabo de conocer, les pregunto qué hacen para ganarse la vida y ellos se ponen a hablar de sí mismos, comenzando por su ocupación. Una segunda pregunta excelente es preguntarles acerca de su familia. Asombrosamente, se abrirán oportunidades para una aplicación espiritual, sobre todo si se enfocan los deseos de las personas. Cuando comienzan a hablar de lo que realmente quieren en la vida, fácilmente se pueden construir puentes para hablar de sus necesidades y deseos más profundos y de cómo Jesús puede satisfacer esos anhelos. El asunto del pecado, Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Jesús intencionalmente tocó el punto del pecado de la mujer. El asunto del pecado no puede ser evadido en el evangelismo. Las buenas nuevas solo pueden ser entendidas en contexto de las malas noticias relacionadas con nuestro pecado. Algunas personas tratan de testificar sacando el pecado del cuadro y tratando solamente temas positivos. La salvación es imposible sin perdón. No hay perdón sin confesión de pecado y no hay confesión de pecado sin convicción de pecado. Juan el Bautista sintetizó la misión de Jesús cuando dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La mayor parte de mi testificación personal toma lugar en avión, cuando tengo más tiempo con gente sin interrupción. Durante todas mis experiencias, solo una persona no estuvo dispuesta a reconocer su pecado. Era un profesor de la Universidad de Harvard. Por medio de racionalización, había llegado a la conclusión intelectual de que no existen principios morales absolutos. Rara vez la gente no está dispuesta a reconocer el asunto del pecado. En cambio, la mayoría da excusas por su pecado. Las personas están dispuestas a reconocer que han pecado, sin embargo, muchas no están dispuestas a referirse a sí mismas como pecadoras.
En vez de tratar de convencer a una persona de que es una pecadora, doy vuelta a la situación. Trato de identificarme con él al hablarle de cómo yo sé que soy un pecador. También hago esto cuando oro por personas en el altar. Aunque debemos considerar el asunto del pecado, no se debe hacer en una manera santurrona o enjuiciadora. Recuerde, todos somos pecadores salvados por gracia. El tema del pecado debe ser tratado con claridad, pero debe ser hecho con gracia. Lección 5.3. El mensaje La gran distracción mental. Religión. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En cualquier encuentro de evangelización, el tema que puede desviar la conversación más que cualquier otro es la religión. Cuando una conversación se concentra en asuntos espirituales, la gente a menudo tiende a plantear materias y diferencias religiosas. Con frecuencia los asuntos religiosos no son posmayores sino menores, que tienen poco o nada de importancia con relación al destino eterno de una persona. El tema en el cual la mujer samaritana se concentró fue la pregunta sobre dónde se debería adorar: en el monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos, o en Jerusalén, donde adoraban los judíos. Jesús cambió el énfasis desde dónde se debe adorar hacia cómo se debe adorar. Consideremos tan solo un ejemplo de cómo un asunto religioso puede distraer en tiempos contemporáneos. Alguien puede mencionar haber nacido en una iglesia donde se bautiza por aspersión en vez de por inmersión. Cuando la gente me ha cuestionado sobre la diferencia de rituales de bautismo, mi respuesta es simple: sea rociado o inmerso, puede comenzar como un pecador seco, terminar como un pecador mojado. El agua física no es lo que limpia. El bautismo por inmersión es importante, pero no se aparte de su propósito discutiendo acerca de las diferencias de una doctrina o práctica de la iglesia con alguien que aún no conoce personalmente a Jesús. Hasta que la persona no nazca de nuevo, puntos acerca del bautismo en agua, la cena del Señor, diezmos o la membresía de la iglesia realmente no importan. El apóstol Pablo da un buen consejo a Timoteo sobre mantener la atención en las cosas que importan. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hablar sobre asuntos de religión requiere mucha atención y tacto para discernir cuando es productivo y cuando es una distracción. Toda cosa que quite el enfoque de la comunión personal con Dios por medio de Jesucristo será probablemente contraproducente. El asunto realmente importante, comunión. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús alejó a la mujer de la discusión relacionada con formas religiosas hacia el punto realmente importante: una comunión personal con Dios. Jesús dijo que adorar a Dios involucra espíritu y verdad. Adorar a Dios en espíritu es estar en comunión con Él de manera personal y directa a través de ningún otro medio. Adorarle en verdad es validar la relación que tenemos en oración y adoración con nuestro comportamiento. Le adoramos no solo con nuestros labios, pero también con nuestras vidas. Dios no quiere símbolos de nuestra comunión con Él, sino la comunión en sí. La diferencia está en si alguien sabe de Dios o si verdaderamente le conoce como Salvador, Señor y amigo. Uno de los primeros libros de Billy Graham se ocupa del meollo del asunto. Incluso el título, Paz con Dios, describe el anhelo final del hombre. Si alguien no está personalmente en paz, en la correcta comunión con Dios, la asistencia a la iglesia, diezmos y buenas obras no tienen sentido a la luz de la eternidad. Jesús dijo que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren. En la parábola del hijo pródigo, el padre no esperó a que el hijo llegara a casa. Cuando el padre vio aún de lejos al hijo perdido, corrió hacia él y lo abrazó. Jesús contó esta parábola para describir el corazón de amor de nuestro Padre Celestial, que busca tener una comunión con todo ser humano. Cuando somos testigos a los espiritualmente perdidos, siempre debemos recordar que Dios los está buscando. Tal como el Padre bondadoso y perdonador de la historia del hijo pródigo que corrió hacia su hijo descarriado,
Dios busca que cada pecador se reconcilie con Él. Nos da el privilegio de involucrarnos en el proceso de comunicar su amor al perdido. El Espíritu Santo convencerá al pecador tal como Jesús prometió que lo haría. Nuestra responsabilidad es comunicar claramente la comunión de amor que Dios quiere con cada uno de los perdidos espiritualmente. El mensaje central: Jesús le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana resultó en una revelación acerca de quién era Él. Más tarde la mujer entró en el pueblo y dijo: venid, ved a un hombre. Ella expuso bien el meollo del asunto. Lo que importaba no era el asunto teológico de adorar en el monte Gerizim o Jerusalén, sino una comunión con Jesús el Mesías. En la introducción al capítulo 2 se mencionó al misionero Juan Bueno, cuya vida tuvo un increíble impacto en la nación de El Salvador. Juan y su esposa Loida fueron como misioneros a El Salvador en 1961. La iglesia que pastoreaba creció a paso seguro de 100 a 300 en 9 años. Entonces vino un despegue. Juan se sintió dirigido a predicar un sermón acerca del señorío de Cristo. Él no recibió la reacción de la congregación que sintió necesaria, así que predicó el mismo sermón el próximo domingo. Él aún no sintió la respuesta que el Espíritu quería, así que predicó el mismo sermón una y otra vez por 13 semanas seguidas. Dentro de 6 meses la iglesia estaba repleta con 2,000 personas cada domingo. La gente se vio confrontada con quien realmente es Jesús y el derecho por sobre nuestras vidas. Cuando fueron llamados a tomar una decisión y desafiados a discipular, entraron en una nueva dimensión, un nivel superior de compromiso. En 11 años la iglesia alcanzó 22.000 en la asistencia del domingo por la mañana. El despegue que impulsó este increíble crecimiento de la iglesia fue un énfasis firme, claro y repetido sobre el señorío personal de Jesucristo. Cada testigo cristiano enfrentará el desafío de aprender a evitar un enfoque meramente lógico a la verdad y centrarse en un enfoque personal. Jesús dijo: yo soy la verdad. La teología sistemática es útil para organizar nuestros pensamientos y entendimiento. Para el no creyente, debemos a veces evadir lo sistemático en favor de lo relacional. El asunto no es meramente lo que alguien cree, sino en quién cree. Como el apóstol Pablo declaró: yo sé a quién he creído. Las siguientes lecciones nos mostrarán que el elemento central de la predicación, tanto de Pedro como de Pablo, fue Jesucristo. El objetivo del evangelismo no es persuadir a ser parte de nuestra iglesia, unirse a un grupo de gente amable con estándares morales más altos de lo regular. El propósito es conducir personas a Jesucristo. Un estudio de los 4 evangelios revela que algunos discípulos de Jesús eran más predominantes que otros. De los 12, el más destacado en los escritos del evangelio es Pedro. Ningún otro discípulo es mencionado, citado o reconocido que habló más con Jesús que Pedro. También es el más destacado de los 12 en el libro de los Hechos. Sin embargo, Pedro estaba allí debido a otro hombre, su hermano Andrés. En los evangelios sinópticos, Andrés se menciona únicamente como presente. Las palabras u obras de Andrés no están registradas. En el evangelio de Juan, el último evangelio en ser escrito, el apóstol Juan, como anciano, recuerda 3 instancias significativas concerniendo a Andrés. En Juan 1, Andrés trajo a su hermano Simón a Jesús. En Juan 6, él trajo al niño con los panes y los peces a Jesús cuando Jesús alimentó a los 5. 000, en Juan 12, él trajo a los griegos que querían ver a Jesús cuando Felipe seguramente los hubiera despedido. Solo 3 cosas se registran de Andrés. En cada caso siempre estaba haciendo lo mismo, trayendo gente a Jesús. El evangelismo no es meramente una proclamación verbal o persuasión, es presentar a otros al Cristo resucitado, el Señor vivo. Si simplemente ponemos a otros en contacto con Jesús de cualquier manera que podamos, sus vidas ya no serán iguales. Evangelismo es, en palabra y en verdad, conducir personas a Jesús. Él los salvará.